En el marco de la 20ª Conferencia Científica sobre Arte y Cultura en la Universidad de las Artes, ISA, presentamos el panel titulado Academia y Pensamiento desde el Departamento de Filosofía, Estética, Teoría Política y Antropología de la Universidad de las Artes. Como moderador voy a ir yo mismo, doctor Eduardo Morales Nieves. Como panelistas, la doctora Gisela Hernández Ramírez, el máster Francisco Delgado Márquez, el doctor Daniel Rafús Pineda. Desde el pensamiento analítico y crítico, así como desde la academia y la metodología, de seguido la disertación de la doctora Giselda Hernández Ramírez articula y amplifica con la anterior problemática desde la antropología como saber y asignatura en el ISA. La doctora pone en crisis las tradicionales taxonomías arte-ciencia para actualizar entre nosotros, es decir, en el campo universitario del arte, el método artográfico como otro potencial canal de entendimiento crítico analítico. Por su parte, el maestro Francisco Delgado Márquez contextualiza la supraordinadora cuestión de arte-ciencia en el espacio de la comunicación, específicamente en los ductos de las redes sociales y sus entornos narrativos, poniendo en cuestión una de las aristas más complejas, problemáticas y necesarias, la insuficiencia crítico-reflexiva y peor, muchas veces acrítica, del ejercicio del pensamiento respecto a la creación artística entre nuestros estudiantes. Se plantea, pues, reconsiderar exhaustiva y perentoriamente el lugar, el papel y el compromiso de nuestros profesores y asignaturas en la recolocación conceptual, ideocultural y tecnológica de esta cuestión. Común y ordinariamente se ha obviado, o peor, se ha vulgarizado la reflexión teórica del arte en términos ideopolíticos como espacio especulativo, cuasi científico y tendencioso. Sin embargo, el doctor Daniel Rafús Pineda llama la atención sobre la presencia e importancia de este componente en la formación, las poéticas de creación, la conducta reflexiva, social y cultural del estudiante universitario de arte. Reformula y resignifica conceptual y metodológicamente la formación teórico-política en la Academia Universitaria del Arte como imprescindible y novedoso espectro de pensamiento científico, avalado por la obra y pensamiento de figuras nacionales como la doctora Mayra Sánchez Medina, entre otros, o foráneos como Jean Rancière, el pensamiento decolonial latinoamericano todo, etc., cuando no también por la misma obra de algunos artistas. Damos pues la palabra a la doctora Giselda Hernández, por favor. Muchas gracias. Bueno, la antropología que le está brindando al estudiante de arte. En primer lugar, una deconstrucción de todo lo que hemos normalizado desde el punto de vista cultural. Y yo parto siempre de explicar a los estudiantes la dicotomía que existe entre cultura, naturaleza, porque esta dicotomía, que es una dicotomía dada en Occidente, no existe en las culturas no occidentales, bueno, pues un poco a partir de ella se derivan otras dicotomías. Y la dicotomización, esta cultura-naturaleza, aquí entra también a jugar ciencia-arte. ¿Qué pasa en la dicotomización? Bueno, pues el primero del par es el que tiene prevalencia desde el punto de vista social. ¿Y qué ocurre con eso? Que, por ejemplo, cuando están nuestros estudiantes investigando, hay una tendencia, porque eso es lo que ha normalizado la institución, a que nuestras investigaciones se parezcan más a la ciencia que al arte. ¿Por qué? Porque la ciencia es lo que está en el primer del par. O sea, a ver, uno puede explicar a través de estas dicotomías, por ejemplo, ¿por qué hay patriarcado? Bueno, porque lo masculino está aquí y lo femenino está acá. ¿Por qué le damos más prioridad al objetivo que lo subjetivo? Porque lo objetivo está aquí y lo subjetivo está aquí. Bueno, en fin, a partir de estos pares dicotómicos que se dan en Occidente, que no se dan en culturas no occidentales, se va introduciendo al estudiante en otros métodos que brinda la antropología
para la investigación artística, ya sea el ensayo visual, el fotoensayo, las historias de vida que no son biografía. O sea, cuando tú lo haces desde lo antropológico, está contenida la biografía, pero no es una biografía. Y el método ortográfico. Este método yo lo uso mucho en la especialidad de danza, que es la única que recibe antropología en la universidad, porque es un método, primero es un método que nace en la década del 2000, en el 2004, específicamente de la mano de Rita Irwin y Alex de Corson. Es un método donde se desacraliza algo que arrastramos del pensamiento científico, que la imagen en un discurso, en una tesis de cualquier magnitud, las imágenes, la fotografía van en anexo. La ortografía no democratiza la imagen con el texto. Por lo tanto, usted va construyendo un texto performativo donde articula ambas cuestiones. Esto es muy rico para un estudiante de artes visuales, para un estudiante de danza, para un estudiante que estudia arte en general, porque es un método que da muchos resultados. No es un método, es una metodología. Se comporta de manera rizomática, o sea que no es algo. La antropología un poco te deconstruye ese pensamiento que la institución escuela y la estructura de acogida, primeramente familia, te va formando. Y eso es muy importante para un estudiante de arte, porque aunque creamos que el estudiante de arte tiene una mente muy flexible, todos estamos bajo el espectro de las normalizaciones. Y esta asignatura va brindando toda una serie de deconstrucciones culturales, porque la cultura es construida y aprendida. Lo natural es lo que está. Yo, por ejemplo, siempre cuando hablo de los colores le digo, el azul, el verde, ¿está en la naturaleza? ¿Sí o no? Sí. Nosotros sexualizamos culturalmente los colores, porque eso es cultural, eso no es natural. Entonces, un poco a través de todos los métodos que se le van brindando al estudiante de danza, ellos van interactuando con otras maneras que no es nada más la investigación cualitativa, además de darle el método etnográfico y todas estas cuestiones, se dan estos métodos con los cuales el estudiante interactúa. Y bueno, en ocasiones nos ha ocurrido, por ejemplo, en la universidad solo se ha hecho una ortografía, que la hizo la estudiante de danza folclórica Milena, que un poco ella jugó con la historia de Juan García, un coreógrafo, porque este método, el método ortográfico, es un acrónimo que sintetiza artista, investigador, y en esta trilogía, artista, investigador, profesor, ese trío, bueno, tú vas articulando la imagen y la escritura. Yo pienso que es un método democrático, que democratiza, porque cuando vamos a leernos una tesis queremos solamente tener el texto y tener las imágenes, y a veces una fotografía te dice más que miles de palabras. Y ellos se van entrenando en estos métodos. Pienso que la asignatura, sin muchas pretensiones, porque ellos no van a ser antropólogos, sino desde la antropología del arte y específicamente de la danza, bueno, pues va entrenándolo en todas estas metodologías. De esto es de lo que reside más bien el saber que muy modestamente, bueno, se le va construyendo a ellos y junto con ellos, porque yo trabajo junto con ellos en mis investigaciones también. Muchas gracias, doctora. Por nada. Realmente bien interesante. Pasamos pues al máster Francisco, ¿verdad? Por favor. Bueno, estas declaraciones que acaba de hacer mi colega Giselda pues me permiten un poco también reflexionar y acercarnos a una mirada de urgente pensamiento crítico, que es lo que está ocurriendo en estos momentos, en lo que algunos teóricos del arte, incluso también de la comunicación, han dado a llamar como el fenómeno de las nuevas narrativas digitales dentro de esta gran era, la era de Internet, que como bien nos señalaba Ignacio Ramonet en un texto como La explosión del periodismo, aclaraba que el impacto
de la era de Internet era como un meteorito que llegaba casi al ocaso de lo que había ocurrido con la desaparición de los dinosaurios y evidentemente cambiaba el ecosistema de la información y los códigos que a través de ese sistema de información se le brindaban a los distintos usuarios. Usuarios que evidentemente, como hoy tenemos en nuestras aulas de la Universidad de las Artes, son los llamados nativos digitales. O sea, hay una contraposición muy interesante en cuanto a la construcción del pensamiento crítico cuando hay un enfrentamiento en el aula entre seres analógicos y seres digitales. Y evidentemente hoy hay un gran desafío en la construcción del ADN del modelo educativo si consideramos este axioma, como bien decía nuestra colega Gisela, las dicotomías que se van produciendo y como bien el profesor Eduardo nos distinguía en esa construcción de un pensamiento que evidentemente tiene que accionar un mecanismo de validación en referentes culturales que no necesariamente pueden encontrarse en esa gran bitácora que es Internet, a partir de todo un mapa axiológico, sociológico, que el propio modelo de la comunicación digital nos ofrece. Yo pensaba, ¿no?, cómo desde la asignatura de la filosofía a veces un estudiante pretende resolver con el chasquido de un dedo una resolución como un conflicto de las tesis kantianas de la filosofía clásica alemana a partir de un trazado muy fácil. Usted puede googlear la palabra Immanuel Kant y a partir de ahí puedes encontrar un sinnúmero de referencias, pero llama la atención que lo que enmarca en un primer elemento de jerarquía es precisamente la Wikipedia. Y el estudiante comienza a accionar en sus mecanismos de reflexión crítica en torno al pensamiento desde aquello que yo he llamado el síndrome del wikipedismo, como el estudiante entonces referencia en sus propios textos, en sus propios análisis postcríticos en torno a procesos de la creación del arte y lo que ocurre en una era que evidentemente está matizada, está caracterizada por la visualidad y esa visualidad a su vez está provocando una resignificación de signos, de símbolos, de metáforas que evidentemente entran en un proceso muy interesante de la comunicación. Hay un texto de George Steiner, muy interesante, que habla de cómo que interpretar es juzgar. Y en ese acto de la interpretación y de la construcción del juicio, el estudiante tiene que tener muy claro que hay dos elementos importantes. La hermenéutica, que es la ciencia que me permite explorar esa interpretación a conciencia del texto con el que me estoy enfrentando, porque yo le decía a algunos estudiantes que casualmente están en este estudio, que muchas veces se sabe leer, pero no se sabe comprender lo que se lee. ¿Cómo yo puedo desmontar desde las estructuras semiológicas ese texto que tiene una visualidad en la impronta de las narrativas digitales, pero que a su vez en el procesamiento del pensamiento pasa por un algoritmo de conocimientos desde la ciencia, como puede ser desde la filosofía, desde la estética, desde la teoría sociopolítica o desde la propia semiótica? O sea que estamos hablando de un proceso que hoy tiene lugar a nivel de las redes sociales fundamentalmente y que en esta etapa pandémica pues el profesor ha enfrentado un nuevo desafío en los procesos de la enseñanza y sobre todo de la construcción de los modelos en torno a la enseñanza artística. Y estamos hablando de que a veces el profesor asume una conducta analógica sin tener en cuenta que desde esta impronta de la era digital se están convirtiendo elementos de transfiguración, de deconstrucción textual que muchas veces el estudiante no ha logrado asumir concienzudamente en sus criterios teóricos. ¿Por qué? Porque también hay un avisoramiento muy importante en esta angulación que como en la construcción de la relación objeto-sujeto, pues también el estudiante asume una conducta desde la angulación o desde la explosión del ejercicio de la praxis. O sea, para el estudiante que llega a la enseñanza de la Universidad de las Artes hay una evocación del arte por el arte en sí mismo. Y esto es un poco peligroso en un momento donde hay una suerte de resistencia a la cultura y donde hay elementos muy interesantes que están mediando, que están influenciando, que son precisamente la mercantilización de la construcción del arte dentro del arte de vanguardia. Y esto es importante porque en los procesos de las narrativas digitales vemos que hoy el artista
puede explorar un sinnúmero de elementos, de ideas, desde un performance hasta el diseño de una obra teatral que tiene una puesta en escena online. Lo estamos viendo, está ocurriendo precisamente en nuestros medios, no solamente en los medios cubanos, también en los medios internacionales. Es una bondad, como decían algunos especialistas, ha llegado la era de las tecnologías, de las grandes tecnologías, y esto ha causado una revolución dentro de la construcción lingüística, de la resignificación de los símbolos, y puede haber una deconstrucción en cuanto a elementos identitarios. Yo pensaba que a veces nosotros, desde la propia asignatura de filosofía y en un vínculo muy estrecho con estética, a veces le damos al estudiante la posibilidad desde, por ejemplo, una facultad como en esta en la que nos encontramos, la Facultad de Arte de Comunicación Audiovisual, y le damos como ejercicio de análisis en la deconstrucción de un texto fílmico un trabajo para analizar una película como Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea. Y nos encontramos que el estudiante no es capaz, desde esa construcción de un pensamiento crítico, pues asumir una conciencia crítica en torno a esto que decía George Steiner, de que interpretar es juzgar, y no solamente nutrirse de elementos que vienen desde el accionar práctico o desde esa relación de la subjetividad provocada por los propios entornos sociales. Muchas veces desde esa construcción del texto, pues pensamos que el elemento de la censura, que el elemento de la crítica social o que el elemento de la proliferación de un consumo hacia el arte, pues nos hace hacedores realmente de un proceso tan importante como es la construcción de un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que, como decía Frei Beto, en los procesos que está viviendo hoy América Latina, pues llama la atención que las propias industrias culturales, y ahí está otro teórico de los estudios culturales, como es el caso de Néstor García Canclini y el propio Martín Barbero, donde nos enseñaban que teníamos que necesariamente asumir desde esas descodificaciones que produce la industria cultural elementos de nuevas producciones simbólicas. Y en esto hay que tener cuidado porque otro estudioso como Adolfo Colombre, en un texto tan importante como La descolonización de la mirada, nos estaba advirtiendo desde muy temprano que hay una suerte de colonialidad del pensamiento desde estas advertencias o de estos nichos o estos ítems, como es el caso de la subjetividad, como es el caso de la objetividad, y cómo el propio sujeto nativo digital pues se aproxima a estos productos. Son elementos que incluso el estudiante a veces cuando llega el primer año a la Universidad de las Artes se pregunta por qué una asignatura de corte filosófico en mi currículo de estudio y por qué también entonces tengo que pasar un grupo de asignaturas teóricas cuando más que todo el interés a lo que me despierta a mí a los procesos de la creación del arte es la especialidad del arte en sí misma. Y yo siempre digo, para llevar a la propuesta de un buen guión hay que tener una buena idea de trasfondo. Y esa idea implica estudio, implica interpretación, implica juicios, análisis, de los cuales no se llega simplemente por la vía del ejercicio de la práctica o por el arte en sí mismo. Son elementos, como he dicho, que son importantes y en esta relación pensamiento-arte, desde la construcción de la crítica, pues son observables en los procesos de la creación artística y sobre todo en la formación de los nobles artistas. Muchas gracias, Francisco. Y pasamos entonces al doctor Daniel Raful Pineda, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema que les traigo es, digamos, cuáles han sido los procedimientos y los mecanismos empleados para tomar la decisión de que en la Universidad de las Artes haya espacio, se abre el espacio también de la asignatura de Teoría Política. Yo he escuchado la intervención de mis colegas, creo que muy coherente con la intervención de ellos y las ideas fundamentales expresadas. La asignatura tiene, en realidad, lleva un poco tiempo impartiéndose en la universidad, pero ya ha tenido espacios importantes en, digamos, las carreras de música, en FANCA mismo propiamente. También ha tenido espacio en danza, los colegas de danza. He escuchado a la profesora hablando de las características de este tipo de carrera. Y efectivamente la asignatura nuestra como que sale un poco, recordando las palabras de Francisco al final, sale un poco también del digamos, el sentido común vinculado a
la tradición de qué importancia puede tener el estudio de la política a los efectos de una carrera o de profesiones como la de ustedes. La asignatura está concebida básicamente en 4 partes fundamentales. Así ha sido ya impartido en la práctica en varias de estas carreras que les estaba mencionando. Hay un primer bloque temático vinculado a lo conceptual, digamos. El bloque se titula Teoría de Procesos Políticos Contemporáneos. Ahí damos las categorías fundamentales que tratan la ciencia política, ajustado a las características de las distintas carreras. Aquí nosotros tenemos un segundo bloque temático titulado Corrientes Políticas Contemporáneas, donde se abordan desde la óptica de las tradicionales interpretaciones, lo que es la izquierda y la derecha política, cuáles son los distintos movimientos políticos que expresan las distintas tendencias que existen a nivel internacional y también en los estados nacionales, vinculado a cómo se proyectan las distintas filiaciones políticas para tener distintos accesos a los gobiernos, a los estados, también instituciones como los partidos políticos. Hay un tercer bloque temático vinculado a la dimensión política de la relación internacional. Aquí nosotros, particularmente en las distintas carreras de la Universidad de las Artes, incidimos mucho en, digamos, el papel de la UNESCO también, la importancia que puede tener el empleo del libro, la comunicación, y esto lo vemos en este tercer bloque temático como idea esencial. Hay un último bloque que nosotros dedicamos particularmente a los estudios del sistema político cubano. Aquí nosotros de alguna manera también, en tanto discutimos, analizamos temas vinculados a la casa, a Cuba, hacemos énfasis mucho en lo que tiene que ver con la materialización de estos conceptos, de este aparato conceptual que damos nosotros al inicio, en el primer bloque temático, a las características concretas de Cuba. Yo haciendo una panorámica general del contenido de la asignatura, quiero insistir en algo tan importante como una de las primeras preguntas que los estudiantes se hacen cuando empezamos a impartir la asignatura. Digamos, la pregunta, hay un libro de texto que suele emplearse en varias universidades del país, que se llama Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos, en 2 tomos. Ahí hay una primera pregunta introductoria donde se habla, digamos, la pregunta es ¿por qué debemos estudiar la política? Y aquí viene una temática importante, la preocupación de mucha gente con respecto a que, por ejemplo, yo no estoy interesado en la política, yo suelo ser un ser apolítico, digamos, así estoy convencido. Digamos que no me interesan mucho los procesos sociales, no necesariamente los de Cuba, sino incluso los que ocurren en otros muchos países. Como cultura general es importante conocerlo, pero no a los efectos de una preparación profesional particular que puede interesarme en ese sentido. Yo, cuando hablamos de estos temas, le explico a los estudiantes que hay un pensamiento occidental, los colegas están hablando de la colonización del pensamiento, donde, digamos, las categorías fundamentales que se utilizan en la ciencia política y que utilizamos nosotros también en la asignatura Teoría Sociopolítica no fueron fundadas ni creadas ni mucho menos por el pensamiento marxista. O sea, lo que tiene que ver con la propia categoría política, partidos políticos, sociedad civil, cultura política, no son categorías que el pensamiento marxista haya creado ni mucho menos. Pero son categorías que el pensamiento político marxista las ha empleado como medio también de comunicación, de transmisión de ideas, y de alguna manera pensamiento tratando de rescatar un poco el pensamiento de Marx, intentando lograr la emancipación social, la emancipación ciudadana. En ese sentido, yo quiero señalarle a ustedes, recordarle a ustedes, hay algo de una cotidianidad tremenda que estamos viviendo, tanto en Cuba como desde el punto de vista internacional, cuando, por ejemplo, recordemos la visita que tuvimos nosotros acá a Cuba del presidente norteamericano Obama. Ya hacía mucho rato, hay autores como Rancière, el profesor Eduardo estaba mencionando al principio, Walter Benjamin, que estaban trabajando temas también vinculados a la relación política-cultura. Y por ejemplo Debord, que hablaba de la política como un espectáculo. La pregunta es, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué importancia puede tener? Yo llamo la atención sobre este aspecto porque efectivamente, por ejemplo, por ponerle solamente un ejemplo que tiene trascendencia también incluso para Cuba, ¿qué son las elecciones? Las elecciones comúnmente en cualquier parte del mundo, sobre todo en el mundo occidental, con una tradición histórica grande, las elecciones se sustentan básicamente en emplear el voto popular para elegir presidentes o candidatos presidenciales o elegir digamos, distintas formas de gobierno, como pueden ser los parlamentarios también,
o puede ser, por ejemplo, elegir gobernadores a nivel de los distintos estados, y hay un mecanismo diseñado que escapa, o sea, que no tiene como centro solo las promesas electorales de lo que se va a hacer. Más allá de pensar que la mayor parte de los candidatos en las propuestas electorales que se hacen sus propuestas, pero en la práctica cotidiana, cuando llegan al gobierno, no logran materializar la gran parte o la mayoría de sus propuestas. En el caso específico de los sistemas electorales hay un aditamento especial que tiene que ver con la imagen de la persona. Fíjense ustedes que no por casualidad, cuando se hacen elecciones en varios países del mundo, se habla con una fuerza tremenda, se rescata con una fuerza tremenda de lo que son los símbolos vinculados a los candidatos presidenciales o los candidatos a distintas posiciones de gobierno. Y otro elemento fundamental tiene que ver con la imagen. Digamos, cuando salía Clinton en las elecciones, salía Clinton rubio, su esposa rubia, su familia, gente limpia, ojos claros. Cuando salió Obama, muy difícilmente salió Obama solamente él, sino salió una trayectoria como un abogado de respeto, de tradición, con una esposa exitosa desde el punto de vista de su participación, su presentación profesional, y brindando una imagen grande a los efectos de ganar el voto popular. Esto, desde luego, tiene que ver también con algo que el profesor Eduardo decía al principio, cuando mencionaba a la profesora Mayra Sánchez, que ha trabajado también aquí en la Universidad de las Artes, ha trabajado con una fuerza tremenda en lo que tiene que ver con la estetización de la política. Y en ese sentido yo pienso que son elementos importantes. Yo al final quería cerrar esta pequeña presentación en el caso específico de Cuba. Recuerden ustedes que nosotros tenemos una tradición también de antes de la revolución, pero sobre todo después de la revolución, vinculado a la relación arte y política, no solo con las transformaciones institucionales que fueron teniendo lugar, sino también con las propias, sobre todo en los años 60, las propias polémicas que se fueron desarrollando entre distintas formas de expresión estética y la propia participación política e interpretación política de los distintos textos. Estas son las ideas fundamentales que yo quería proponer a ustedes como parte de esta presentación. Muchas gracias, doctor. Y entonces, si me permiten, voy a hacer también una muy breve síntesis, ¿no? A propósito de la estética como disciplina, como saber, y no sé si algo más, en la Universidad de las Artes, el Instituto Superior de Arte. Se ha comentado por algunos de mis colegas que la Universidad de las Artes no es solo el lugar donde el estudiante artista viene a perfeccionar, digamos, el instrumento, la técnica, los pasos de baile, las técnicas pictóricas. La Universidad de las Artes es un enclave académico universitario justamente porque existe un corpus teórico de disciplinas y saberes como son la filosofía, la antropología, la historia, ¿verdad? La estética misma, que llaman a cuentas precisamente a este estudiante artista a la reflexión y a la formación humanística y algo más humanística, ¿verdad? Respecto a su propio quehacer, a cómo coloca su quehacer, es decir, la obra de arte en los circuitos, digamos, de exhibición, por decirlo de alguna manera, es decir, cómo socializa aquello que viene produciendo desde la obra de arte. Se ha comentado por algunos de mis colegas, se ha comentado la idea de la colonialidad del saber, la colonialidad del pensamiento. Pero en el ISA nosotros desde la estética puntualizamos en un fenómeno que se da dentro de los estudiantes y también dentro de los profesores, ¿por qué no? Que es la colonialidad del gusto. Y entonces existen no estilos, no existen no tendencias, existen no escuelas, sino sencillamente seguir la moda de lo que está en lo performático o en lo instalativo o en el audiovisual de última generación desde los centros de poder no precisamente nuestros. Y no es porque no sean nuestros, porque también aprovechamos lo foráneo, por supuesto, sino por y me permiten, me disculpa decirlo de esta manera, la tontería de seguir la moda que está hoy y que mañana no está. Es decir, estos son algunos de los problemas que la estética está realmente trabajando
como disciplina integradora o como saber integrador, que por supuesto sin la precedencia, sin la presencia, sin la articulación con estos otros saberes antropológicos, filosóficos, históricos, políticos, exactamente, ¿verdad? Pues no es posible abordarlo, porque también se presenta una circunstancia muy común y a veces la pasamos por alto de lo cotidiana y de lo común y de lo normal que parece ser. Y es que el problema de la sensibilidad, generalmente incluso entre nuestros estudiantes universitarios y profesores, el problema de la sensibilidad, que poco más o menos quiere decir lo estético, ¿verdad? Muy rápida y malamente dicho. El problema de la sensibilidad casi siempre pasa como un problema inconsciente. Estamos motivados, estamos provocados, estamos convocados a un efecto de naturaleza estética por parte de la obra de arte y nosotros mismos no tenemos conciencia del fenómeno, y eso es un problema. Eso es un problema ideoestético, eso es un problema en todo sentido y fundamental. La estética no viene sino de alguna manera a tramar junto con los otros saberes esta integración para realmente crear, favorecer la formación de un intelectual, no voy a decir comprometido porque la palabra parece muy usual, ¿no? Sino un consciente de lo que está haciendo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Si me permiten, pues voy a resumir quizás un poco lo que el panel de las asignaturas teóricas o los saberes teóricos, a veces me cuesta un poco trabajo decir asignaturas, porque realmente van mucho más allá de esa frontera, de esa taxonomía a veces estricta e intolerantemente metodológica. Desde estos saberes, quizás lo que estamos empeñados en lograr como claustro, pero claustro unido al estudiante, es decir, en correspondencia, en diálogo crítico y fuerte con nuestros propios estudiantes, es quizás lograr la articulación, la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad, a mí me gustaría decir mejor la indisciplinariedad entre estos saberes para realmente que resulten de un logro y un beneficio y productivo al estudiante y por supuesto a la cultura nuestra en esta circunstancia. Muchas gracias.